Estamos en el año en que decimos, imítame porque yo imito a Cristo. Estamos a punto de terminar el ciclo orando sin cesar. El próximo domingo se culminará, pero hoy todavía hablaremos del tema para recibir revelación. Mire qué oportuno es el Señor, porque a no ser que usted ya haya ido a votar, si usted va a ir a votar hoy en la tarde, va a necesitar revelación del Señor, hermano, para votar bien, para ejercer un voto responsable. Los otros que no vinieron, cuyas sillas están vacías, me imagino que ya están haciendo cola en los centros de votación y van a venir al culto de la tarde. Supongo yo que por lo menos cumplan con su deber cívico. Lamentamos que no estén con nosotros, nos hacen falta. Pero, por ejemplo, mi sobrino, la semana pasada, que ustedes lo vieron aquí con su familia, yo dije, bueno, nos vemos el otro domingo entonces. No, tío, yo creo que dentro de 15 meses. ¿Por qué? Es que tenemos que ir a cumplir. El pretexto de irse a fregar huevo es que no están empadronados aquí, sino allá. Entonces, ¿por qué no actualizan sus datos? Pero eso es el asunto de cada uno. De manera que a lo mejor otros hermanos eso mismo les pasa y tienen que irse a otro lado a votar. Ojalá sea por eso y no sea solo porque les agarró el sueño. Bueno, mis hermanos, decía entonces que nosotros necesitaremos mucha revelación, no solo en este sentido, en muchos sentidos nosotros necesitamos revelación porque los cristianos tenemos que reconocer que vivimos en dos dimensiones, hermanos. La dimensión de lo natural, donde nos movemos cada día. Usted mañana, a no ser que trabaje en el Estado, va a tener descanso, pero si no, mañana va a ir a trabajar. Eso es parte de lo natural. O va a ir a estudiar, es parte de lo natural, pero también nos movemos en el ámbito espiritual. Entonces hay dos ambientes, dos ámbitos en los que el creyente se mueve y estamos, como quien dice, interconectados con la tierra y con el cielo, conectados con las cosas de esta vida y las cosas de Dios. Eso tiene que ver con lo espiritual. Vivir en lo natural es normal para nosotros. Es normal que usted mañana, casi que por inercia, se va a levantar corriendo, se baña y desayuna y sale corriendo para su trabajo. Eso ya lo sabe usted, no hay necesidad que alguien se lo esté recordando cada día. Es algo normal, es el curso normal de la vida. Pero lo espiritual a veces se nos olvida. A veces dejamos de lado esa parte y se nos olvida que somos seres espirituales también. Y ahí es donde entra lo que les decía. Dar lugar al espíritu es algo que debemos aprender para ir mejorando constantemente nuestra vida espiritual. Repito lo que acabo de decir para que lo capte. La vida espiritual, el dar lugar al espíritu en nosotros es algo que debemos aprender para ir mejorando constantemente nuestra vida espiritual. En ese orden de ideas, es la oración sin cesar la que nos ayuda a permanecer en ese ámbito espiritual. Ahí es donde tiene importancia esta serie que estamos desarrollando, porque hoy quiero decirles que la oración permanente, la oración constante, la oración sin cesar nos va a permitir, entre otros beneficios que ya vimos, nos va a permitir recibir revelación. Cuando decimos recibir revelación, no estamos hablando de cosa nueva que Dios me va a revelar, un libro nuevo para ponerlo después de Apocalipsis, no. Estoy hablando de que Dios nos va a revelar lo que ya está en su palabra, pero lo va a poner en nuestro espíritu, en nuestra mente, en el curso de nuestra vida, para que actúe a nuestro favor y en bendición de la iglesia. Eso es lo que nosotros esperamos recibir. Yo casi que como broma, pero también medio en serio, les decía que vamos a necesitar recibir revelación para votar. Porque hoy es
domingo 25 de junio. ¿Cuántos ya lo sabían? ¿Cuántos ya fueron a votar? Y bueno, sí, los que están votando son los que no vinieron. Bueno, entonces, ustedes van a ir a votar hoy en la tarde. Levanten la mano los que van a ir a votar hoy en la tarde. No me digan por quién van a votar. Pero pregunto, ¿ya saben por quién van a votar? Levanten la mano. Acá está bien, también casi la misma cantidad levantó la mano. Y qué bueno, porque a lo mejor alguien todavía ahí está enfrente con las papeletas y no sabe. ¿Por qué? ¿Por qué me dijeron cuando me dieron los 200? ¿Por qué me... ¿Verdad? Eso suele suceder, hermano. Y es que a nosotros nos da risa, pero en el interior de la República hay mucha gente que no sabe leer y escribir. Y que le dicen, esto va a ser, mira, no le dicen el nombre, ni siquiera le dicen, le muestran el dibujito, el símbolo. Aquí mira, donde mires esta calabaza, espero que no haya ningún partido con calabaza. Mires esta calabaza, ahí vas a marcar. Así es, hermano. Entonces necesitamos mucha revelación. Entonces les invito a que hagamos nuestra confesión bíblica y luego les llevo a leer un pasaje de la Escritura. Decimos, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón. Desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y somos imitadores de Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 28. El título que aparece en su Biblia es La Transfiguración. Lucas 9, 28. Cuando lo encuentre, se pone sobre sus pies y leemos. Tenemos libertad de leer en voz alta o llevar la lectura con su vista únicamente, mientras yo voy leyendo desde el 28 hasta el 36, donde termina esta narrativa de la transfiguración. Y cuando les digo la transfiguración, ustedes ya saben de qué habla este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que Jesús, aquí entre paréntesis lo pongo, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él rendidos de sueño, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Tomen su lugar, amados hermanos. ¿Qué podemos aprender de la práctica de la oración de nuestro Señor Jesucristo? Porque estamos diciendo, imítame porque yo imito a Cristo, orando sin cesar, para recibir revelación. Entonces, ¿qué podemos aprender de esa práctica de la oración que el Señor Jesús modeló a sus discípulos?
En primer lugar, lo que vamos a aprender es que se modela, o se ora, perdón, con personas íntimas, con personas cercanas, las de nuestro círculo más cercano. Podemos tomar a esas personas y orar juntos. Aquí en el verso 28 dice que Jesús tomó a 3. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12, los que nosotros conocemos como apóstoles, pero habían más seguidores de Jesús, no eran solo los 12, había mucha gente que seguía a Jesús. De toda esa gente, 12 eran aquellos con los cuales él compartía totalmente su tiempo, con los que comía, con los que dormía, con los que iba de aquí para allá, era su equipo de trabajo. Pero dentro de ese equipo de 12 tenía un círculo íntimo que él eligió, de los cuales estaba Pedro, Juan y Jacobo. Dicho sea de paso, Juan y Jacobo eran hermanos, y Pedro era el otro de los 3. Ya sabemos que Pedro era distinguido por su temperamento, porque era muy enjundioso, muy de armas tomar, muy extrovertido Pedrito, así nos lo describe la Biblia a nosotros. Entonces, Jesús tomó a estos 3 de los 12 y, como vemos en otros pasajes, estos 3 eran muy cercanos a él, eran muy íntimos a él. Probablemente eran los de más confianza, aunque por ahí alguien dijo, para mí el de más confianza era Judas Iscariote, porque a él le confió el dinero. ¿A quién le confía usted el dinero? Dicen que al que uno le confía el dinero es al que le tiene más confianza. Lo que pasa es que Judas Iscariote tenía un propósito, por eso le dieron el dinero. Pero los que tenía a Jesús como pilares fundamentales de su ministerio, personas cercanas a él, eran estos 3 hombres, estos 3 discípulos. Es maravilloso este verso porque a ellos los llevó al monte, subió al monte para orar. O sea, para estar en un tiempo de especial comunión con el Padre. Ahí hubieron quienes de los 12 se quedaron fuera. Miren ustedes, hermanos, qué interesante. ¿Será que les dio el día libre? Les dijo, vayan al mercado, van a dar una vuelta, van a ver a su familia. No sé qué hizo con los otros 9. Pero estos 3 tuvieron este hermoso privilegio. Ellos son aquellos con los que Jesús decidió que iba a orar. Entonces yo les digo a ustedes, entre su familia, entre su grupo, entre su gente que conocen, entre los hermanos de la iglesia, probablemente ustedes tengan 1, 2 o 3 hermanos con los que se identifican más y quieren orar y quieren compañía para orar. Hablen de ellos con confianza, porque eso hizo Jesús. La segunda cosa que aprendemos es que la oración aviva la revelación de Dios para nosotros. La oración aviva la revelación de Dios para nosotros. Gracias, Mojidemen. Sé que estamos en ayuno y les pido perdón, pero es que la garganta no le gusta el ayuno. Bueno, dice el verso 29, vean ustedes, 29 al 31. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Quiénes vieron eso? ¿Quiénes vieron eso, hermano? Los 3. ¿Y quién está escribiendo este evangelio? ¿Y Lucas qué pinta ahí? ¿Y dónde sacó Lucas eso? De lejos, dice el hermano. Es como el hermano Tijerino que pasó en helicóptero aquí y vio las mesitas de los niños. No, Lucas, para escribir este evangelio, él hizo un trabajo de investigación. Él no fue testigo presencial de Jesús. Todo este trabajo es de investigación, por eso él sabe estas cosas. Cuando uno investiga, uno aprende, uno sabe. Entonces, estos 3 vieron cómo el Señor Jesús se transformaba en la apariencia de su rostro. Dice, se hizo otra apariencia. Y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Me imagino que algo similar a lo que usted vio, hermana Ida, en esa visión que nos relataba. ¿Cuándo fue? La semana pasada.
o antepasado. Eso, imagínense, uno le es fácil imaginarse al Señor con esos vestidos resplandecientes, hermano, pero solo lo puede imaginar. Pero ellos lo vieron de primera mano. El 30 dice, y aquí 2 varones aparecieron con él. ¿Y quiénes eran esos varones? Moisés y Elías. ¿Y cómo sabían Lucas que eran Moisés y Elías? Otra vez, por el trabajo de investigación. Ellos aparecieron rodeados de gloria. O sea, la escena se transformó en una escena gloriosa, de total revelación de la gloria de Dios ante los ojos de aquellos tres discípulos que contaron con este hermoso privilegio. Y hablaban, y dice aquí de qué estaban hablando. Estaban hablando de la partida de Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, estaban hablando de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, de lo que iba a pasar Jesús entre ellos. Ahora, imagínense ustedes a Pedrito, a Juan y a Jacobo aquí con la boca abierta. Y allá el Señor Jesús, con esa apariencia que acabo de describir, porque allá el Señor Jesús, con Moisés y con Elías, hablando. ¿Qué hablaban? ¿Cómo lo decían? Se va a cumplir la Escritura, se van a cumplir las profecías. El cumplimiento de la ley en ti, Jesús, se va a dar a través de tu muerte en la cruz del Calvario. Y aquellos 3 discípulos que eran los íntimos de Jesús, ahora pasaron a un plano de espectadores. Qué tremendo, hermano. Sin embargo, a pesar de que a ellos no los metieron en la plática, ellos tenían el privilegio de estar en la zona VIP. Estaban en primera fila, viendo y oyendo a Jesús interactuar con aquellos hombres que tienen una historia especial y que tienen un significado importante en el Antiguo Testamento, tanto Moisés como Elías. Saltémonos al verso 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Miren lo que estaba pasando aquí. Ya vimos, ya leímos y lo vamos a considerar despuesito que Pedro dijo rápido en su forma de ser. Señor, tal vez ya cargaba su espadita, voy a ir a cortar unas ramas y hacemos unas enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, para que no les pegue el sol. Fíjense, hermanos, que el día miércoles, estábamos llevando al panteón al cuerpo de mi sobrina Clarita, y mi familia, pues yo me siento agradecido con el Señor porque me han dado un lugar de preferencia en estas cosas. Me pidieron que hablara antes de salir el sepelio de la casa y luego en el cementerio que hablara otra vez. Y uno de mis sobrinos que estaban ahí me decía, tío, súbase aquí. Y a mí no me gusta pararme encima de los panteones de otras personas. No, digo, eso es un parque. No, tío, es una banca. Y efectivamente era una banquita que habían hecho de cemento. Ah, bueno, así sí, le doy, me subí. Pero yo vi que él tuvo el cuidado, es puro Moisésito. No, puro Pedrito, perdón. Estaba con su sombrilla. Y yo estaba arriba y él abajo, y él con el brazo bien estirado para cubrirme del sol. Ya sabe qué mal padezco también. Y eso que yo llevaba mi gorrita. Pero él me estaba cubriendo. Y cuando veo a Pedro diciendo estas cosas, me imagino que él quería tener el cuidado de su maestro y de aquellos 2 personajes de trascendencia en el Antiguo Testamento para cubrirlos cuando habló de hacer 2 enramadas. Pero en el 34 el plan divino le sale adelante a Pedro. No hay necesidad que hagas eso, Pedrito. ¿Por qué? Porque dice el 34 que mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. ¿Qué enramada? Ni qué nada. Una nube los cubrió a los 3, a Jesús, a Moisés y a Elías. Y luego dice que Pedro y los otros 2 discípulos tuvieron el chance de entrar bajo la nube también, la gloria del Señor, pero ellos tuvieron temor, dice aquí, tuvieron temor porque estaban viendo que la escena que era terrenal totalmente
cuando caminaron hacia ese monte, ya ahí en la cima del monte, se convirtió en una escena totalmente diferente, una escena celestial, una escena, por eso el título de este pasaje es la transfiguración. Trans quiere decir cambio, quiere decir que se cambió la figura del Señor Jesús, la figura de los personajes que ahí aparecieron. Fue una escena gloriosa de la cual ellos pudieron disfrutar. Y eso nos enseña algo adicional, que cuando nosotros somos íntimos de Jesús, podemos ver su gloria en diferentes circunstancias, hermanos. Podemos ver la gloria de Jesús. Ahí. El Señor me ha sorprendido una gran cantidad de veces, hermano. Me ha dejado mudo algunas veces. Y yo estoy seguro que lo ha hecho con algunos de ustedes. Pero es cuando somos íntimos de Él. Es cuando nuestro corazón realmente está pegado a Él. Y cuando a través de la oración nos conectamos sinceramente con Él. Eso, hermanos, causa efectos en la vida de las personas. Efectos en la vida personal. Porque dice el 29 que entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Jesús siendo Dios, Él pudo haber dicho, yo soy Dios, yo no necesito estar orando. Yo no necesito estar haciendo eso. La verdad, estar pidiendo, yo no necesito estar pidiendo. Y alguien que le ascendieron de puesto en su trabajo, me decía a mí, yo no lo pedí, hermano, yo no lo pedí. Y yo le digo, sí lo pediste. Sí lo pediste porque trabajaste bien en lo que hacías. Recuerda que la Biblia dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sí lo pidió, porque se mostró como una persona honesta, como una persona proba. Una persona proba es aquella que le pueden dejar 1000 quetzales a la vista y no se los va a llevar. Está probada, pues. Eso es una persona proba. Y además muestra el temor de Dios en su vida. ¿Qué es lo que queremos? Un hombre presidente que muestre el temor de Dios verdaderamente en su vida. Diputados que muestren el temor de Dios en su vida. Alcaldes que muestren el temor de Dios en su vida. No que lo aparenten, que lo reflejen verdaderamente. Y en caso nuestro, hermanos, eso también es importante porque va a traer cambios a nuestra vida personal. Las vestiduras del Señor fueron cambiadas totalmente, la apariencia de su rostro, toda aquella nube, toda la plenitud, la pureza. Recuerden que el blanco y además resplandeciente es símbolo de pureza en la vida, hermanos amados. Y eso es lo que estaba pasando con nuestro Señor Jesucristo. Pedro, Jacobo y Juan tuvieron el privilegio de ver a Jesús transformado, como si estuviera en el cielo, hermanos. Eso no lo tuvo ninguna otra persona, ese privilegio no fue de nadie más que de aquellos que eran íntimos, que estaban cerca de Jesús, que no eran perfectos. Pedro, ya ve, le quiso volar la oreja a aquel y ya les decía que, según algunos, no le quería volar la oreja, no la cabeza, pero tuvo mala puntería y solo la oreja le quitó. Con todos esos errores, era un hombre que estaba cercano a su maestro, cercano a Jesús. Entonces, mis hermanos, vemos también que la oración constante, la práctica de la oración, activa revelación en Dios para nosotros, causando efectos en la vida personal, pero también revela cuestiones espirituales, porque en el verso 30 otra vez dice, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. En otras palabras, Pedro, Jacobo y Juan tuvieron el privilegio de ver a 2 personajes que habían vivido hace muchos años. Uno que murió allá antes de llegar a la tierra prometida, que fue Moisés. Lo enterraron y todo. Otro, ¿cómo murió Elías?
no murió. Fue arrebatado en carros de fuego al cielo. Pero Moisés fue el autor de la ley, fue el escritor de toda la ley, Pentateuco. Moisés fue el hombre que usó Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud de más de 400 años allá en Egipto. Y los hizo caminar y atravesar el desierto durante 40 años. Elías fue un hombre de Dios que tuvo ese privilegio de ser arrebatado, como lo seremos un día nosotros. Y Elías fue el hombre que Dios usó para confrontar a los profetas de Baal y de Acera, allá también en otro monte en donde descendió fuego. Él pidió que le echaran agua al altar, que le hicieran todo, y hasta las zanjas estaban llenas de agua. Y cuando él oró a su Dios, el fuego descendió y consumió toda aquella agua, quemó el animal que habían puesto ahí y hasta las piedras dice que quemó. Hermano, a ese hombre y a esos dos hombres grandes de la Biblia pudieron ver aquellos 3 discípulos por estar en la oración, en la cercanía, en la intimidad de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Pero si eso fuera poco, la oración constante aviva esa revelación, pero muestra la gloria de Dios. Verso 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir. Rodeados de gloria. ¿Usted puede imaginarse ese cuadro? A Jesús con Moisés y con Elías, rodeados de la gloria de Dios. ¿Y qué pasaba cuando alguien miraba la gloria de Dios? Ishkamí. Pero Pedro, Jacobo y Juan no se murieron. Ese fue un enorme privilegio para ellos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la gloria de Dios? ¿Cómo? Nosotros se me hace que hemos visto algo que parece la gloria de Dios. Y eso ya es bastante para nosotros. Algo que se asemeja a la gloria de Dios. Pero yo le digo al Señor, yo quiero ver tu gloria, Señor. Cuando en verdad nosotros veamos en la iglesia gente que está sanando de enfermedades crónicas, de enfermedades letales. Yo quiero ver eso, Señor. Yo quiero ver que tú abras las puertas de los cielos sobre aquella persona que está pasando una crisis económica y tú le envías una gran bendición. Tal vez atendiendo a lo que dice tu palabra en Malaquías 3:10 al 12, pero que se vea contundentemente, fehacientemente. Yo creo que iba a la gloria. Pero aquí era una figura también, una figura de la gloria de Dios, algo resplandeciente, algo que necesitamos todos ver para ser inspirados, para no desmayar en nuestra vida. Porque, hermanos, hemos de reconocer que en la vida siempre hay penas, siempre hay luchas, siempre hay necesidades. Pero nosotros podemos ver la gloria de Dios. Y eso lo hacemos cuando nos echamos colirio espiritual. Y el colirio espiritual es la oración. Por eso nuestra serie se llama Orando sin cesar. Si usted no ora, no se aplicó colirio. Y entonces no va a poder ver. ¿Recuerdan al siervo de Eliseo? Era, ¿verdad? Nos están rodeando los enemigos. Un gran ejército. Y el Eliseo dice, no, hombre, no tengas pena, más son los que están con nosotros. ¿Dónde que no veo? No se había aplicado el colirio espiritual. Y a veces nos sucede eso a nosotros también. Pero algo más hay aquí, hermanos, que hace descender la gloria de Dios, dice el verso 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y no cubrió solo a Jesús, a Moisés y a Elías. Por lo que entiendo, cubrió también a los 3 discípulos. Ellos también entraron bajo la gloria del Señor. Ya no era solo verla, sino estar dentro de la nube de la gloria del Señor. Eso, hermanos, trae muchas más bendiciones sobre nuestras vidas. Y por supuesto
también tenemos que entender que respalda la declaración del Hijo de Dios, que está en el verso 35. Y vino una voz desde la nube que decía, desde esa nube vino la voz del Padre, que algo semejante ocurrió ¿en qué otra ocasión, hermanos? En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 35, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. La diferencia es que allá en el bautismo, como decía, este es mi Hijo amado, ¿qué más? En Él tengo complacencia, Él es el que me agrada, Él hace las cosas que me honran, que me agradan, que me alegran, que me hacen sonreír. Pero aquí, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado. A Él escuchen, a Él háganle caso, a Él tienen que obedecer. Y ese es el problema de nosotros, que no vemos la gloria de Dios porque somos medio desobedientes y otras veces desobedientes completos. Por eso no vemos la gloria de Dios. La gloria de Dios no es una película, hermano. A ver qué día la voy a ver. No, es una vivencia de comunión íntima con el Señor. Bueno, la oración, entonces estamos diciendo que la práctica de la oración puede traer grandes beneficios, y una de las cosas u otra de las cosas que trae es dominar el cansancio. Al orar abre los ojos espirituales. ¿Cuántos han estado cansados y les toca estar en la vigilia? ¿Cuántos han estado cansados en un culto, hermano? Ahora mismo habrá alguien que dirá, ¿a qué hora termina este hermano? Yo tengo sueño. Y además tengo que ir a votar. A mí me pasa también, no se preocupe, a todos nos pasa. El otro día estaba yo ya a una noche previa para venirme para acá. Yo el jueves creo que di este testimonio, no lo voy a dar todo, pero sí quiero contarles que a mí me fui en bus para Huehuetenango. Mi hermano me llevó en su carro para San Miguel y de regreso yo no sabía cómo iba a hacer para venirme. Me habían ofrecido un jalón a cierto punto donde yo tenía que esperar otro bus de esos de parrilla para Huehuetenango y luego esperar conseguir un lugar en el bus de Halcones para el otro día venirme para acá. Era un poquito difícil, complicado, pero el Señor me puso una pareja de esposos que dijeron, nosotros vamos mañana para Guatemala. Ellos venían en una Kia Sportage. Dijeron, vamos para Guatemala, pase con nosotros. Ellos viven como a 4 kilómetros del pueblo en una colonia que se llama Legual. Dijeron, entonces lo que podemos hacer es que se quede con su hermanita, eso fue en el cementerio. Quédese con su hermana, apóyenla, sigan compartiendo con ella. Y con eso de las 7 de la noche nosotros lo venimos a traer y nos vamos a descansar allá en la casa y mañana nos vamos juntos. Y efectivamente, eso hicieron. A las 7 de la noche me vinieron a traer, pero no solo para ir a dormir, me llevaron a la casa de otra prima de ellos y esta prima nos estaba esperando con un banquete a cenar. Por eso que no adelgazo. Y cenamos re bien, después a dormir. Pero en la cena, que es lo que quería contarles, después de que terminamos la cena, empezamos a conversar. Habíamos 4 personas, hay 5 personas conversando, y una de ellas empezó a contar su testimonio. Yo estaba en esta mesa. Ya me dormí, hermano. No aguantaba. Y entonces finalmente lo que hice fue pararme mejor, porque dije yo, si me paro tal vez aguanto más, pues no tan fácil me duermo, porque qué claro que me duermo parado y caiga ahí encima de todo, ¿no? Pero hay veces que el sueño lo vence a uno. Y aquí a los discípulos les pasó eso, hermanos. Estaban, ya sea porque habían trabajado en la noche anterior, ya sea porque se desvelaron con el Facebook, con el celular, por lo que fuera, estaban leyendo la Biblia toda la noche, no sé, les tocó turno de noche a algunos, ¿verdad? Pero aquí estos hombres estaban cansados. Pero miren, hermanos, lo que dice en el versículo, que es el versículo 31. 31 dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. No es el 31. El 32.
Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Así, literal, rendidos de sueño, más dice, permaneciendo despiertos. A ellos no les convenía dormirse en ese momento. Por más que estaban cansados, ellos tenían que ver aquello, hermanos. Y por eso nosotros tenemos que entender que es importante la oración para que nos dé la capacidad de permanecer atentos, despiertos, expectantes a lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros, aún en momentos de debilidad, en momentos en que estamos sumamente cansados, somos flacos en nuestro organismo, hermanos, hay personas que no se pueden dormir después de las 8 de la noche. Yo conozco personas que después de las 8 de la noche ya están cabeceando. Sé que muchos de nosotros nos dormimos bastante tarde. Y hay otros que dicen, nosotros a 11:30, 12 de la noche nos dormimos. Pero, ¿hay quiénes? Yo cuando vivía en el pueblo, hace 800 años que yo era niño, ahí no es que uno quisiera dormirse temprano, ahí había que dormirse temprano porque no había luz eléctrica. ¿Y qué hacía uno? Parado en la oscuridad con los ojos pelados, se iba a dormir a las 8 de la noche. Eso sí, al otro día madrugábamos. Pero lo que estamos diciendo es que el cansancio puede agobiar. Y esto es una figura de lo que puede sucedernos en la vida. ¿El cansancio de qué, hermano? El cansancio del trabajo, el cansancio del estudio, el cansancio de las circunstancias, de los conflictos, de las dificultades que tenemos en el curso normal de nuestra vida. Eso nos puede agobiar, eso nos puede cargar de pesadez, nos puede cargar de dificultades, puede traernos problemas, pero el Señor, hermanos, aquellos que están en comunión con Él, puede renovarles sus fuerzas. Por eso dice la Escritura que nosotros podemos renovar nuestras fuerzas como el águila, hermanos, o como el búfalo, dice también. Usa esas dos figuras de estos dos animales que tienen una capacidad de irse renovando continuamente en su fuerza física. Porque el cansancio puede ser vencido, hermano. Pero puede ser vencido solo por medios sobrenaturales, por medios en los que Dios se manifiesta poderosamente. Los discípulos consiguieron permanecer despiertos, a pesar que estaban, dice, cargados de sueño. Y eso es una expresión como para no decir ya estaban cabeceando. Ellos estaban dormidos. Y cuando se dieron cuenta que algo espectacular estaba pasando, ellos lograron reaccionar. Fue la mano de Dios con ellos. Cuando nosotros estemos a punto de claudicar en nuestra vida por alguna circunstancia, si hemos estado en la oración, si hemos permanecido en comunión con el Señor, nosotros podemos recibir esa dosis extra, como la cuarta vacuna del COVID, hermano. ¿Cuántos se pusieron la cuarta vacuna? Solo le vamos a dar su trofeo, porque nosotros nos pusieron las 3. Y ya cuando dijeron de la cuarta, ya no quisimos tampoco. Ya nos sentíamos muy bien, ya no sentíamos necesidad de una cuarta dosis. Pero aquí el Señor puede darnos una dosis extra de fuerza, de energía. Y entonces podemos vencer el cansancio, y vencer el cansancio permite ver la gloria de Dios. Hay quienes bromean con los que son muy dormilones. ¿Quiénes de aquí son dormilones, hermanos? Levanten la mano. Hermano Eric. Me gusta que sean sinceros, porque estamos además en confianza. Solo nos van a ver 22 millones de personas a través de las redes sociales, pero estamos en confianza. Hay personas que son dormilonas y hay otros que las molestan. Se me hace que cuando venga el Señor en el rapto va a estar durmiendo y se va a quedar, dice. Pero es que la ida con el Señor no depende de nosotros. Pueden dormirse tranquilos, hermanos, que si ustedes son del Señor, se van a ir con Él igualmente. Pero eso es lo que estamos diciendo, que nos permite ver la gloria de Dios. Los espectadores entonces son testigos que esperan el momento propicio. De acuerdo con estos versículos, estos 3 testigos que el Señor llevó con Él, era porque estaban llamados a ello. Ellos
se habían ganado en cierta forma aquel derecho, pero Dios también ya los tenía seleccionados. Dios ya los tenía, como quien dice, predeterminados para esta ocasión tan especial. Y finalmente hemos de decir que la revelación provocada por la oración nos lleva al servicio. Y aquí cierro con el versículo 33. Dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Pues lo que está diciendo Pedro es, reconocemos que es un privilegio estar aquí, el Señor. Pero ¿qué dice después? Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que los niños ya casi no tenían mesas? Levanten la mano. Amén. ¿A cuántos de ustedes ya el Señor les había puesto en su corazón donar unas mesas? ¿No, verdad? No más, el Señor sabe que yo no tengo. Pero este hermano, sin ser de la iglesia, se puso al servicio del Señor. Ese es el punto, hermanos. Cuando nosotros vemos la revelación divina en nuestra vida, nuestra tendencia normal debe ser a servir al Señor. Saber que nosotros somos privilegiados nos debe hacer estar dispuestos a servir al Señor. Y cuando digo servir al Señor, no siempre significará hacer una inversión económica, comprar algo para donarlo, no necesariamente, pero probablemente sí significará ponerse a la orden para hacer alguna tarea dentro de la iglesia, dentro del templo. Algo que está fallando, algo que no está bien, yo lo hago. No se preocupe. Eso es lo que Pedro estaba diciendo aquí. ¿Fueron necesarias las enramadas? ¿Hicieron las enramadas? No. Pero Pedro mostró su corazón dispuesto. Es probable que algunos de ustedes un día vengan, el Señor me ha puesto que le regale una camioneta nueva. Y yo les digo, no hay necesidad, tengo la Suzuki. Pero su disposición es la que cuenta. Eso luego como broma, hermano, no me lo tomen en serio. Yo sé que esto no suele suceder así. Pero Dios, hermano, nos va a mostrar su gloria. Pero Él quiere que nuestro corazón esté dispuesto a no quedarnos con ella. Porque cuando Dios nos bendice, Dios nos muestra cosas especiales. Y luego nosotros tenemos una vida rutinaria, una vida en la que ni fu ni fa. Y, hermanos, eso no es bueno. Nuestro corazón tiene que ser estimulado al servicio. Y aquí miren lo que dice, al final dice que Pedro no sabía lo que decía. O sea, él no tenía idea de lo que iba a suceder, él estaba ofreciendo sus ramitas ahí para ponerlas. Él seguramente era una enramada bonita, pues ellos estaban acostumbrados en la tradición judía, de acuerdo con la ley, había una fiesta que le llaman la fiesta de los tabernáculos, en que hacían enramadas, se salían de sus casas a vivir en las calles, en las plazas públicas, y ahí con ramas hacían, digamos, covachitas o ahora le llaman pérgolas. O sea, hacían para dormir ahí. Esto significaba que ellos querían experimentar lo que el pueblo había vivido allá en el desierto mientras cruzaban el desierto. No tenían casas en las cuales habitar. Pero aquí Pedro lo hacía con el fin de proveerle un bien a Jesús y a sus distinguidos visitantes. Aquellos que, como ya dije, uno representaba para Jesús el cumplimiento de la ley, que era Moisés, y otro el cumplimiento de las profecías, que era Elías, como el abanderado de todos los profetas del Antiguo Testamento, muchos de ellos que hablaron sobre Jesús, que profetizaron sobre la venida, sobre el sufrimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, mis amados hermanos, a manera de conclusión, debemos decir que cuando observamos el cuadro completo que nos relata este versículo, este pasaje, esta perícopa de la transfiguración, hermanos amados, debemos observar que Jesús toma en primer lugar a los más íntimos, a los que han estado más cerca de él. ¿Quiere usted ser tomado en cuenta por Jesús? Búsquelo fervientemente. No dé lugar al desánimo, no dé lugar a la tristeza. ¿Pueden venir problemas? Eso puede suceder. ¿Pueden venir dificultades? Puede suceder. Pero no den lugar al desánimo. No digan no vale la pena. Porque si algo vale la pena en esta vida, es seguir a Jesucristo. Porque eso es lo que tiene consecuencias y trascendencia de vida eterna. Pónganse Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, yeah. Adonai se manifestará.